Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 11 de octubre del año 2023. Bienvenidos todos a esta jornada de estudiar la palabra del Señor a mitad de la semana. Así que una palabra de bienvenida a cada uno de ustedes donde quiera que esté. Así que qué bueno que estamos juntos para estudiar este maravilloso libro que conocemos como la Biblia. La Biblia, esa palabra que resume el concepto de una biblioteca donde hay 66 libros, 27 en el Nuevo Testamento y 39 en el Antiguo Testamento. Eso es la Biblia, un conjunto de libros, una real biblioteca con estos 66 libros distintos que tienen un mensaje especial cada uno, pero de una manera armónica admirable. Ese es el libro que estudiamos cada miércoles y hoy con un tema también, por supuesto, muy interesante. Recordamos un par de actividades de la iglesia para que todos estemos en conocimiento de lo que está ocurriendo en nuestra congregación. El próximo jueves, o sea, mañana, a las 11 de la mañana se reúne la Unión Femenil Misionera con su actividad de cada semana. También la escuela dominical se reúne este domingo que viene, terminando unos minutos después del culto, nos quedamos a estudiar la Biblia por un tema específico, en este caso los dones espirituales. Así es que la invitación es para que todos nos quedemos. Y también el martes 24 de octubre, una semana más, tendremos nuestra segunda jornada de oración en el mes de octubre. Así que preparémonos, anotemos las fechas y propongámonos estar juntos alabando al Señor. Bueno, vamos ahora a la primera parte de este miércoles, donde oramos al Señor con motivos muy especiales. Nuestra lista se ha ido modificando poquito a poco y gracias a Dios porque hemos quitado ya algunos motivos que han sido bendecidos por el Señor y otros que seguimos, por supuesto, intercediendo delante de Él para que nuestra petición sea escuchada, cumplida, y si el Señor no lo quiere así, pues nos sometemos a lo que Él determine. Recordemos cada uno de estos motivos. La hermana Cristina Segura y su corazón, yo anhelo, le pido a mi Señor cada semana que se acuerde de ella y que ella tenga alguna opción de que un médico con mucho amor por el paciente la atienda. También por Jesús Piedra, el hijo de nuestra hermana Eva, de nuestra querida hermana Eva, pues seguimos orando por él para una restauración completa de su salud. La hermana Silvia Álvarez allá en Santiago, les comentaba la semana pasada que mi hermana que está visitándola me compartía que está muy bien, muy estable, lo cual damos gracias al Señor y pedimos que continúe así. Julio Esquivel, este jovencito de 14 años que está esperando la resolución final de los médicos expresando la compatibilidad completa de esa médula ósea, bueno, que eso sea una realidad dentro de muy poco. Nuestra hermana Deida Márquez también, oramos por ella y pedimos al Señor que le dé una oportunidad de un trabajo nuevo, pero que le permita los domingos venir a la iglesia. Emily Silva, también oramos por ella y pedimos que el poder del Señor, el consuelo de Él estén en su corazón en este tiempo. Pedro Esquivel Jr., este pequeño de 6-8 años que está con diabetes tipo 1, oramos también por él para que pueda controlar su salud. Aldo y Luz, que anhelan un embarazo. La hermanita de nuestra hermana Graciela, que ha estado hospitalizada y con problemas grandes de salud, oramos también por su restauración. Daniel, este manager local de aquí de nuestra ciudad, para que el Señor cambie su mente. Patricia López, en rehabilitación, aunque todavía está de nuevo en el hospital, pero por un procedimiento, gracias a Dios, ella va evolucionando bastante bien y la seguimos poniendo en oración. Joe Domínguez, anhelamos también para él muy buena salud. Un sobrino de la hermana Marina que me han comentado que aparentemente tiene un ministerio evangélico
allá en Ciudad Juárez, para que el Señor también le ayude con su salud mientras cumple con este ministerio. Chris, el vecino del templo que fue baleado en una situación muy curiosa hace algunas semanas, siga recuperándose y que pronto podamos saludarle. Pedro y su familia, para que el Señor les guíe y les prospere en todo lo que están intentando hacer. Así que, comentado todo esto, vamos al Señor en oración. Y si usted tiene un motivo, como decimos cada miércoles, si tiene un motivo, menciónelo delante del Señor, seguros de que Él va a contestar nuestra oración. Así que vamos al Señor en oración. Padre nuestro, una vez más te damos gracias por la oportunidad preciosa que tenemos de estudiar tu palabra. Esta palabra, Señor, que está compuesta de 66 libros y autores diferentes, escritos en distintos años y en distintas épocas. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, hay una absoluta consistencia entre un libro y otro, y el mensaje se va desarrollando paulatinamente entre un libro y el otro hasta dar cumplimiento en el Nuevo Testamento a todas las profecías que correspondían a esa época y que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Señor, es una manera milagrosa observar cómo tú inspiraste este libro, usaste a personas distintas que nunca se vieron, nunca se conocieron, nunca se cruzaron, sin embargo estaban escribiendo y hablando acerca del mismo tema. Padre, gracias por esa palabra y ahora venimos ante ti pidiéndote por todos estos motivos que hemos mencionado. Todos son importantes para nosotros y, Señor, por eso los traemos al trono de tu gracia. Cristina, Jesús, Silvia, Julio, Deida, Emily, Pedro, Aldo y Luz, Marta, Daniel, Patricia, Joe, el sobrino de la hermana Marina, Chris, y también Pedro y su familia son preciosos para nosotros, pero también son preciosos para ti. Así que, Padre, pedimos que cada uno de ellos reciba esa bendición que cada uno necesita o que cada uno merece. Señor, tú eres el Dios en el cual confiamos y te pedimos simplemente que tomes en cuenta nuestra opinión, nuestra petición, nuestro ruego en cada uno de estos casos. Que tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Bendícelos y ayúdalos. Y, Señor, que tu presencia sea tan notable en sus vidas que ellos puedan experimentar la convicción de que tú estás y has estado con cada uno de ellos. Señor, ahora pedimos tu bendición al estudiar tu palabra y que cada versículo que sea leído y explicado en esta tarde, Señor, tenga el poder maravilloso de tu presencia. Así que, Padre, gracias por escucharnos, gracias por prestar atención a nuestro clamor y gracias por responder de manera maravillosa en tantas y tantas de estas peticiones. Oramos, Padre, con acción de gracias y te lo pedimos todo en el precioso e inigualable nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Qué bendición estar en la presencia de nuestro Dios. Bueno, vamos ahora a la segunda parte de nuestro quehacer de cada miércoles y vamos al estudio bíblico. Y en esta ocasión el tema dentro de esta serie que hemos llamado Sectas y Religiones. Bueno, hemos visto un montón de grupos que son falsos, que son tergiversaciones de lo que la palabra nos enseña, en otros casos un desconocimiento absoluto y completo de lo que Dios ha expresado a la humanidad, pero además de eso, se levantan líderes que guían a estos grupos o que los inventan, que son falsos maestros y son falsos profetas, y que cautivan la mente y el corazón de tantas y tantas personas. Bueno, la pregunta es, ¿cómo reconocer a un falso maestro, un falso profeta, un falso de estos líderes que se hace
aparecer como una cosa siendo otras. Yo no sé exactamente lo bien o no tan bien que se ve esta ilustración allí en la pantalla, pero a primera vista yo veo un cordero, una oveja gordito, gordita, llena de vitalidad, pero después me doy cuenta que es un verdadero lobo disfrazado de oveja. Así es que, y en medio de esa disfraz, vemos a las criaturas chiquitas, pues totalmente ignorantes a la realidad, porque este lobo las ha engañado. ¿Cómo reconocer entonces a una de estas personajes, a un falso maestro y a un falso profeta? Bueno, quiero empezar diciendo algo que la Biblia nos anuncia en muchos lugares y que el propio Señor Jesús dejó como una declaración tremendamente válida para todos, y es la siguiente: nos advirtió que vendrían falsos cristos y falsos profetas. Cuando dice falsos cristos, quiere decir falsos maestros, y por supuesto falsos profetas que intentarían engañar aún a los elegidos. Porque por cierto, a los que no deben engañar es a nosotros, los que ya hemos sido elegidos por el Señor. Pero si estamos cayendo en estos engaños es porque no hemos realmente entendido cómo detectar a un falso maestro y a un falso profeta. La advertencia está allí. Ahora, quiero que leamos este pasaje donde se nos anuncia parte de esta realidad y de lo que significan estos personajes en medio de nuestra comunidad de cada día. Dice Mateo 24, del 23 al 27, lo siguiente: si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean, pues así como el relámpago destalla en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así que, como vemos, este pasaje es sólido en decirnos de la presencia de falsos maestros y falsos profetas en nuestro tiempo, en todo lugar y a toda hora. Ahora, quiero que veamos otro pasaje allí en 2 de Pedro 3:3. Y este pasaje dice, sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Esta tarde tenemos muchos versículos. Bueno, lo cierto es que cada miércoles que estudiamos la Biblia citamos la palabra abundantemente. Pero en el caso de hoy, si hay algo que va a estar hablándonos directamente a nuestros corazones, es la propia palabra. No es tanto la explicación o la ejemplificación que yo puedo dar de cada pasaje, sino cómo la propia palabra de Dios nos previene acerca de este tema. Así que Pedro viene y nos dice, quiero recordarles que en los últimos días vendrán, cada día más pareciera, esa es la advertencia, burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Objetivamente hablando, ¿no piensa usted que estamos en una época donde hay cada vez más burladores que se ríen de la verdad y hacen lo que les da la gana?
Bueno, tenemos palabra profética en esto. Ahora veamos a Judas escribiéndonos también y advirtiéndonos en 2 versículos claves. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. ¿No les parece que esto también ya es una realidad entre nosotros? Gente burlona, cuyo objetivo es hacer valer sus caprichos y sus malos deseos. Déjeme ponerle un ejemplo. Alguien pregunta a otro si está de acuerdo con los matrimonios homosexuales, o sea, matrimonios entre 2 personas del mismo sexo. Y usted, antes de que empiece a dar su opinión, cosa que espero sea en concordancia con la palabra de Dios, se levanta otra persona y burlonamente dice, anticipando su respuesta: no, este es un anticuado, es uno que todavía cree en las cosas del pasado, en las cosas que se practicaban hace siglos, como el matrimonio entre hombre y mujer, el matrimonio entre 2 que se tienen fidelidad, etcétera, etcétera. Pero lo hace con una voz, un gesto burlón, haciéndolo quedar a uno mal. Esto no nos debe sorprender, hermanos, en estos días. Solo imagine que hace 2000 años atrás Judas escribió esto por inspiración, por supuesto, del Espíritu Santo, lo escribió y nos deja claro de que en los últimos tiempos habrá gente burlona cuyo objetivo no es el de hacer la voluntad de Dios, sino es hacer su propia caprichosa voluntad y dejar a los demás tratar a los demás de manera burlona y no tomando en cuenta los valores que cada opinión nuestra tiene. Así que estos 3 versículos, como que nos introducen en esta realidad de una palabra que empieza a ser dispar, porque un falso profeta, un falso maestro, empieza a mostrar otro tipo de razonamiento. La mejor defensa que podemos hacer en cuanto a este tema, ¿cuál podrá ser? Bueno, yo me encontré con estas 2 tremendas declaraciones que les voy a compartir en este momento. La primera: la mejor defensa que puedes tener contra la falsedad y los falsos maestros es conocer la verdad. Repito, la mejor defensa que cualquiera de nosotros puede tener contra la falsedad y los falsos maestros es conocer la verdad. ¿Cómo alguien se va a dar cuenta que lo que creemos es la verdad si nunca lo ha leído, si nunca lo ha estudiado, si nunca lo ha preguntado y nunca ha recibido una respuesta apropiada? Por ello, la mejor manera de defendernos siempre contra la falsedad y los falsos maestros es conocer la verdad. La Biblia dice que la verdad nos hará libres, y por ello es menester de cada uno de nosotros no perder tiempo ni oportunidad para estar enterándonos de la mejor defensa que podemos darle a estos falsos maestros. En segundo lugar, esta otra declaración me parece fantástica. Tiene una sencillez admirable, pero comunica una tremenda verdad. Para descubrir lo falso, estudia lo verdadero. Es decir, si queremos estar atentos a percibir lo falso, yo tengo que estudiar no lo falso, sino que debo estudiar lo verdadero. ¿Y dónde está lo verdadero?
Aquí está. Lo verdadero está en la palabra de Dios, la Santa Biblia. Así que cuando tenga una duda de cualquiera de estos temas, no se preocupe tanto en descubrir lo falso, porque eso ya nos lo están anunciando hasta los noticiarios más serios que vemos o escuchamos. Pero para lograr lo que hay que hacer, hay que estudiar lo verdadero. Y cuando usted sabe lo verdadero, puede observar a kilómetros de distancia lo falso. Por ello, la palabra también nos anima y nos dice que cualquier creyente que usa bien la palabra de verdad y que hace un cuidadoso estudio de la Biblia, puede identificar la falsa doctrina. Puede testificar, identificar la falsa doctrina. Por ejemplo, si usted quiere entender bien la verdad acerca de estos matrimonios mixtos y de un género y de otro y de una mezcla, lea, por ejemplo, y repase un par de veces Romanos capítulo 1 y 2 y se va a dar cuenta que allí claramente se nos introduce en esta basura que el mundo hoy está practicando y que fue anticipadamente revelada a nosotros a través de la carta del apóstol Pablo. Así que cualquier creyente, cualquiera, pero que usa bien la palabra de verdad, segunda de Timoteo 2:15, y que hace un cuidadoso estudio de la Biblia, puede identificar falsas doctrinas. Por ejemplo, un creyente que ha leído las actividades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo capítulo 3, cuestionará inmediatamente cualquier doctrina que niegue la Trinidad. Y como hemos visto en estas últimas semanas, de estos grupos que han nacido según esto de la Biblia y de otras manifestaciones religiosas, sin embargo, notamos que hay muchos grupos que niegan, realmente lo niegan, niegan la Trinidad con todo el entusiasmo posible. ¿Qué quiere decir esto? Niegan el hecho de que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. Lo niegan. Entonces, negar la Trinidad es negar algo serio que la palabra nos enseña. Ahora, ¿dónde nos lo enseña? Bueno, aquí tenemos Mateo 3, donde hay una experiencia maravillosa que está narrada con detalle por Mateo y que hoy leemos de esta manera. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Este es mi Hijo amado, mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Mateo 3, 16 y 17. Entonces, el primer paso es estudiar la Biblia y juzgar toda enseñanza bajo la autoridad de lo que dice la palabra de Dios. Si la Biblia, palabra de Dios, deja claramente establecido en Mateo 3, 16 y 17 que después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí están las tres personas de la Trinidad. Jesús saliendo del agua, los cielos se abrieron y maravillosa y milagrosamente apareció una paloma que descendía. Ahí está el Espíritu Santo. Y una voz desde el cielo que dijo: Este es mi Hijo muy amado. Si es su Hijo muy amado, entonces ¿quién es Él? Es el Padre. Por ello,
claramente vemos en estos dos versículos que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Por lo tanto, como decía, es importante que estudiemos la palabra del Señor. Y si nos ponemos a estudiar la palabra del Señor, quiero decirles que en el estudio de la palabra no hay fecha de graduación. ¿Y por qué no hay fecha de graduación? Muy simple, porque siempre hemos de estar estudiando la palabra. Por más eruditos, conocedores, estudiosos que seamos, nunca estaremos al nivel de haber ya conocido toda la palabra del Señor. Además, Jesús dijo que a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Pero si el árbol es malo, su fruto será malo. Les cuento una pequeña anécdota familiar. Hace muchos años sembramos un membrillo en nuestro patio. Ese membrillo lo cuidamos mucho, lo cuidamos realmente mucho, lo podábamos, lo abonábamos, lo regábamos, y cuando llegaba la época de dar su fruto, por una simple ventolera que había en el patio, se perdía el 90% de las flores. Por lo tanto, salían 3 o 4 raquíticos membrillos. Aún así, con el entusiasmo, probábamos esos membrillos, desabridos, excedidos en ácido, de mal sabor. Nunca pudimos comer un fruto que dejara a todos nosotros agradecidos. Lo podamos, lo volvimos a abonar, lo seguimos cuidando año con año. La frustración era la misma. El árbol tenía un fruto que no era bueno. El árbol era malo y su fruto fue siempre malo. Así que cuando llegó el día de decidir si manteníamos el arbolito o no, o ocupábamos ese espacio con otra cosa, se imaginan el resultado, ¿verdad? Ese árbol desapareció. Así es que esa es la realidad, y cuando buscamos el fruto, encontramos 3 pruebas aquí para detectar cuando una persona es un falso maestro o un falso líder. Aquí vemos estas 3 pruebas que podemos aplicarle a cualquier persona que escuchamos en la radio, en la televisión, o lo leemos en el periódico, o lo leemos en un libro, y determinar la veracidad de sus enseñanzas. Si sus enseñanzas coinciden con este modelo, este patrón, pues quédese tranquilo y siga disfrutando de la enseñanza de él. Pero si no, retírelo de inmediato. No lo escuche más, no lo vea más, no lea más publicaciones de esa persona. Entonces, quiero invitarles ahora que veamos a estos 3 puntos en relación para ver si ese árbol es bueno o malo, porque si es bueno, habrá buen fruto, pero si es malo, habrá un fruto negativo. Muy bien, vamos a la primera pregunta. Esta es la pregunta que hay que hacer cuando se trata de uno de estos famosos maestros o sabelotodos. Primero, ¿qué dice este maestro acerca de Jesús? ¿Lo pone en su lugar verdadero? ¿Lo alaba? ¿Lo reconoce? ¿O lo maltrata? ¿O lo desconoce? ¿O se burla de él? ¿Qué dice este maestro acerca de Jesús? Ustedes recordarán, seguramente ya han pasado varios años, que apareció un seguidor de estos tipos raros de apellido Miranda, allá en la zona de Florida. Resulta que se aburrió de hablar de Jesús y después dijo, la realidad es que yo soy ese Jesús. Ese Jesús que estamos esperando, ese soy yo. Así que Jesús se llamó Jesús Miranda.
No fue Jesús González ni Jesús Pero, sino fue Jesús Miranda. Y hablaba una de cosas espantosas acerca de Jesús. Ahora, en Mateo 16 nos encontramos con Jesús que pregunta: ¿quién decís que soy yo? Él mismo pregunta, él mismo le pregunta a sus apóstoles para estar seguro de que quién era quién en esta pregunta. Y Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Saben cuál fue el apodo que se ganó Pedro por esta respuesta? Él fue llamado de ahí en adelante el bienaventurado. ¿Por qué? Porque a pesar de su sencillez y a pesar de su vulnerabilidad como discípulo de Cristo al principio, él respondió con total cabalidad y corrección la pregunta de Jesús. Jesús dijo: ¿quién decís que soy yo? Y él respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, en 2 de Juan leemos lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En otras palabras, Jesucristo y su obra de redención son de máxima importancia. Nunca niega a Jesús esta persona, por el contrario, siempre lo alaba y lo pone en su lugar correcto. Pensemos, por ejemplo, en estos días aquí en nuestra ciudad empieza a comenzar una música de alguien que anuncia a Jesús. Y se trata nada más y nada menos del hermano Franklin Graham. Él está anunciándonos a través del ministerio tremendo de su papá que en mayo del próximo año va a haber un esfuerzo grande, importante en esta ciudad de Texas, El Paso, y todas sus áreas circunvecinas, una tremenda campaña de evangelismo. ¿Quién está trayendo esto? La organización Billy Graham, con la presidencia y toda la autoridad de su hijo Franklin Graham. La pregunta es: ¿se ha extraviado alguna vez, o se extravió, más bien dicho, alguna vez Billy Graham haciendo su ministerio y anunciando a Jesús? Jamás, nunca. Ahora, desde que Franklin tomó el ministerio, que fue también muchos años antes del fallecimiento de su papá, ¿él ha dicho algo antagónico, feo, malo en contra de Jesús? Tampoco. En otras palabras, nos encontramos frente a dos hermanos que fueron ejemplo en anunciar al Señor y de ponerlo siempre en un lugar de tremenda importancia. ¿Y qué decían de Jesús estos dos? Y lo que sigue diciendo Franklin Graham: que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. Él dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solo Cristo Jesús. Entonces, todo esto nos pone en la perspectiva de que la doctrina que están compartiendo es la correcta. Son de máxima importancia la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cuál es el resultado de esta primera prueba? La primera prueba pregunta: ¿qué dice este maestro acerca de Jesús? Si dice algo negativo, algo ofensivo, algo malo, algo liviano, ese no es de Cristo, por lo tanto es un falso profeta. Si lo comparamos con hermanos como Franklin Graham o su papá, el hermano Billy, ellos son como usted y como yo, que alabamos al Señor todos los días y vivimos por Él y agradecemos lo que Él hizo y sigue haciendo por nosotros.
Así que, por ejemplo, en Juan, 1 Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso? ¿Quién, pregunta la Biblia, es el mentiroso? El mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo. Entonces, esa persona es realmente el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que ahí está la primera clave, hermano, hermana. Cuando usted escuche por ahí también a un predicador que habla muy bonito, pero que no se entiende por qué solo tiene ministerio en la televisión y no hay una iglesia a la cual él rinde cuentas, a la cual él desde ahí proclama el Evangelio. Y lo hace por la televisión solamente. Bueno, es porque seguramente este maestro no está diciendo muchas cosas buenas acerca de Jesús. Segunda pregunta clave. ¿Este maestro predica el Evangelio? Ahora, aquí surge una pregunta. Dice, bueno, pero estamos hablando del Evangelio. Jesús predica el Evangelio y este señor también predica el Evangelio, aparentemente. Bueno, resulta que si usted ya es un conocedor del Evangelio, el Evangelio tiene un orden. El Evangelio tiene unos elementos distintivos que lo hacen el Evangelio del Señor. Si esta persona predica a ese maestro, entonces es del Señor, pero si no lo hace. Como vuelvo a acordarme de este señor Miranda, que dijo que al final él era el Jesús. Y resulta que el Evangelio no dice que Jesús va a llegar en cualquier año y que va a meterse en una iglesia y que va a predicar por la televisión. No. La Biblia nos dice que cuando el Señor regrese por segunda vez, vendrá con sonido de trompeta, con la majestuosidad de ser el Hijo de Dios. Todo el mundo le verá. No todo el mundo le va a reconocer como Cristo. Sin embargo, va a ocurrir un evento astronómico tremendo, porque dice la palabra que lo veremos en el oriente y en el occidente de manera simultánea y sin que él esté predicando en ninguna cadena de televisión. Así que es algo tremendo. Por eso, cuando tenemos esta pregunta, ¿este maestro predica el Evangelio? La respuesta a esta pregunta es clave. De acuerdo con las Escrituras, el Evangelio es definido como la buena nueva de salvación y que concerniente a la muerte, sepultura y a la resurrección del Señor Jesucristo. Así que veamos qué nos dice 1 Corintios 15, 1 al 4. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia, es decir, el Evangelio que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo, dice el Señor, les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Y después el versículo 4 agrega lo otro que es tan importante. Fue enterrado y al tercer día, ¿qué pasó? Fue levantado de los muertos, tal como lo profetizó la Escritura. Tal como lo profetizó la Escritura. Así que, aunque suenen muy agradables las declaraciones de personas como estas, o expresiones que usamos también a veces hasta sin la reverencia que merecen, como por ejemplo Dios te ama, Dios quiere que alimentemos a los hambrientos, Dios quiere que seas próspero, eso no es el mensaje del Evangelio del Señor Jesús, no es el mensaje completo.
Porque Dios, aunque le agrada y quiere que alimentamos a los hambrientos, no es lo más importante del plan de Dios. Tampoco Dios quiere que todos seamos prósperos. A lo mejor quiere que unos cuantos sean prósperos. A lo mejor que de un grupo querrá que el 10 o el 15% sea verdaderamente próspero. Pero ese no es el mensaje del Evangelio. El Señor nos dice en su palabra, crean en Jesús y van a ser ricos. Tampoco va a decir, crean en Jesús, síganlo, vayan a la iglesia y ganarán muchos puntos delante del Señor. Tampoco dice eso, ¿verdad? Así que Pablo nos advierte y agrega esto. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Están siendo engañados por los propósitos que a propósito distorsionan la verdad acerca del Evangelio. Así que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera un gran predicador tiene derecho a cambiar el mensaje del Evangelio. Nadie tiene ese derecho, solo el Señor. Así que cuando escuchamos esas noticias perturbadoras y distorsionadas, es porque estamos siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Nadie, como dije hace un momento, nada ni nadie tiene derecho a ser una persona como estas. Si alguien, dice la palabra en Gálatas 1:9, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea anatema, dicen nuestras versiones antiguas del año 60 especialmente, que no quiere ser otra cosa más que una traducción y la palabra apropiada es maldita. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita, que sea anatema. Esa es la advertencia del Señor. Así que cualquiera que hace estas tergiversaciones de la palabra del Señor y aún así se presenta como un evangelista, no quiero estar en sus zapatos porque el Señor hará justicia con cada uno de ellos. Así que la segunda pregunta, ¿cuál fue? ¿Este maestro predica realmente el Evangelio? ¿Presenta a Cristo como el único y suficiente Salvador? ¿Lo hace como el único que es capaz de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Porque si no es así, entonces no es más que un farsante. Vamos a la tercera y última pregunta que nos hacemos para determinar si un personaje es o no verdaderamente un mensajero de Dios, o es un falso profeta, o es un falso maestro. Este maestro demuestra cualidades de carácter que glorifican al Señor. ¿Se acuerdan que hace un momento leímos que si no damos ejemplo de lo que creemos, entonces, ¿en qué creemos? Esta tercera pregunta también es tremendamente importante y clave para decidir si un personaje en particular es o no un mensajero de Dios. Hablando de falsos maestros, fíjense que Judas dice lo siguiente: ¿qué aflicción les espera? Pues sigue los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y como Coré, perecen en su propia rebelión. En otras palabras, y claramente lo vemos aquí, un falso maestro puede ser conocido por su orgullo, como el caso que hizo Caín, rechazando la bendición del Señor, el plan de Dios, porque era un orgulloso. Otra cosa, su codicia. La profecía de Balaam por dinero,
quedó en evidencia en que este hombre solo anhelaba el dinero, nada más que el dinero. No le importaban ni las personas ni los mensajeros. La codicia. Y en tercer lugar está la rebelión, es decir, quejarse contra todos y por todos porque no estoy orgulloso con lo que estoy haciendo y de lo cual me están demandando. La rebelión, hermanos, no es otra cosa que la autopromoción sobre la autoridad de alguien que tiene autoridad. Es decir, si yo me autopromociono como el mejor maestro, tal vez puedo convencerme de que soy medianamente bueno. Pero la rebelión es esa manera donde la autoridad de esa persona va a ser intentada romperla por lo que él hizo antes. Entonces, su orgullo, su codicia y su rebelión son parte de este momento donde estamos dilucidando cómo reconocer o no a un fiel maestro, profeta, pero que en la realidad son falsos. Así es que seguimos adelante entonces con el orgullo, la codicia y su rebelión son todas manifestaciones de Satanás. Con frecuencia es difícil detectar a un falso maestro o a un falso profeta. Eso es lo que se refiere a la frase de un lobo con piel de oveja, cosa que tenemos ahí en la pantalla ilustrándonos esta declaración. Cualquier parecido a cualquiera que usted conozca es pura casualidad, ¿eh? No me venga a mí a echar la culpa después. Así es que Satanás y sus demonios se disfrazan como ángeles de luz. Segunda de Corintios 11:14 dice, sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia. ¿Pueden hacerlo? Claro que sí. ¿Tienen la habilidad? Claro que sí. ¿Tienen el permiso de hacerlo? Claro que sí. Por eso lo hacen. ¿Y quiénes resistimos? Bueno, verdaderamente los que estamos tomados de la mano de Dios y de la palabra del Señor y que podemos identificar el engaño de estos malosos profetas, falsos profetas. Así que solamente estando familiarizados totalmente con la verdad, estaremos en condiciones de determinar si algo es verdadero o algo es falso. Quiero compartir un pequeño detalle aquí también como parte de la experiencia del estudio de hoy. Mi esposa trabaja en una entidad bancaria y cada cierto tiempo les repasan y enseñan o los capacitan para detectar billetes falsos. Un día, después de una de esos entrenamientos, me compartió algunas cosas, no todo por supuesto, porque hay muchas cosas de estas que son confidenciales para ellos, pero por lo menos me acuerdo de dos cositas que les quiero compartir. Yo tomaba el billete, lo miraba y me preguntaba, ¿es verdadero o es falso? Yo lo miraba muy bonito por ambos lados y le decía, es verdadero, es verdadero. Después me mostró otro más y otra vez lo vimos, es verdadero. Entonces, cuando terminó la pregunta me dijo, bueno, los dos billetes o el billete que viste por ambos lados es falso. Pero ¿cómo? Digo yo, si es el mismo que yo he usado o que he recibido devuelto o que yo he dado para pagar. No, dice, observa lo siguiente. Y me hizo ver con una pequeña lupa que ella le compartieron, unas especies de pelitos de colores que están en el papel, que no están encima, sino que están abajo del papel, pero encima del papel. ¿Cómo explico eso? Están a la superficie del papel, pero no se salen, no se corren. Usted no los puede cortar, pero ahí están. Son unos pelitos.
Entonces me dice, busca si este billete tiene pelitos. Pueden ser azules, claritos o son rojos, delgadísimos. Pues no pude encontrar ninguno. Pero tan pronto ella me pasó un billete nuevo, más o menos nuevo, plum, se veían claramente esos billetes, esos pelitos, marquitas. Ese billete era verdadero, este era falso. Si a usted no se le instruye en estas cosas y no las sabe, ¿cómo puede detectar eso? Bueno, lo mismo pasa con todo esto. Si no estudiamos acerca de este tema, cómo reconocer a un falso profeta, entonces estamos fallando en lo que debemos hacer. Por ello, no nos dejemos engañar. Esto es una realidad, porque anda por ahí uno que anda como león rugiente buscando a quien devorar y que nos introduce en el tema de la mentira. Bueno, entonces, viene la hermana entonces y nos pregunta aquí, ¿cómo reconocemos a un falso maestro, a un falso profeta? ¿Cómo lo hacemos? Si yo miro esta ilustración en la pantalla, pues al final me doy cuenta que este cordero de cordero no tiene nada, más bien es un lobo canijo, como decimos aquí en la frontera, maloso, que lo único que anhela es hacer daño. ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, para reconocer entonces a un falso maestro o profeta, lo primero que hay que hacer y la mejor defensa que podemos tener contra la falsedad y los falsos maestros es conocer la verdad. Exactamente, conocer la verdad. Y recuerdo otra vez ese versículo que dice, la verdad nos hará libres. Pero si usted no conoce la verdad, va a ser objeto de engaño tras engaño. Por eso viene esta frase bonita que descubrimos y que ojalá sea parte de nuestros recuerdos para no olvidar este tema. Para descubrir lo falso, estudie lo verdadero. Para descubrir lo falso, estudie lo verdadero. Así que ese es el primer paso para reconocer a un falso maestro. Vamos ahora al segundo paso. Cuando buscamos el fruto de esos líderes, hay que aplicar las 3 pruebas específicas para determinar la veracidad de sus enseñanzas. Me acuerdo otra vez de este Miranda, profeta que al final se declaró Jesús y todas estas cosas. Bueno, ejemplifiquemos con lo que recordamos de él también, el fruto de este hombre. Ahora, ¿dónde está este fruto en este momento, este Miranda? Pues terminó en una cárcel, convicto por engaño, por estafa, por timar a la gente. Bueno, no nos anticipemos tanto. En primer lugar, ¿qué dice este maestro acerca de Jesús? En el caso de Miranda, su mensaje era tan enredado que iba guiando sutilmente esto no al Hijo de Dios, no a nuestro Maestro y Salvador, sino a Él mismo. Era un no gigante para considerarlo como un líder. Segundo lugar, ¿este maestro predicaba el Evangelio? Bueno, yo no sé qué evangelio predicaba, pero lo que yo escuché de él alguna vez era una sarta de imaginaciones y mentiras que no tenían ninguna concordancia con la palabra del Señor. Descalificado para mí. Y en tercer lugar, este maestro demostraba cualidades de carácter que glorificaban al Señor. Por supuesto que no. Tuvo problemas con su esposa, fue infiel a su esposa, la esposa lo separó, hubo problemas financieros, desaparecieron dineros, en fin, una serie de cosas que no son el testimonio de un hijo de Dios. Así que, cuando usted tenga esta duda, haga estas 3 preguntas. ¿Qué dice este sujeto acerca de Jesús? Ahora, ¿este Jesús predica el evangelio de Jesús o tiene su propio evangelio? Y finalmente, ¿este maestro demuestra cualidades de carácter que glorifiquen a Dios o son el carácter de un malvado, de un
que no hace nada bien, ni con nadie, ni para él mismo. Bueno, aquí está entonces estas buenas herramientas para detectar cuándo un maestro es falso o es un profeta más falso que otra cosa. Así que veamos entonces, espero que este estudio les haya motivado y les haya agradado para combatir a todo aquel predicador sospechoso en la televisión, en la radio, y aún cuando estamos en una iglesia, no conocemos a todo el mundo, observemos con cuidado al que predica la palabra. ¿Realmente le da la gloria al Señor? ¿Realmente es consecuente con lo que la palabra de Dios enseña? ¿Este maestro demuestra cualidades del carácter de Jesús? Si cumple con todo eso, entonces es un líder legítimo. Pero si no, es falso como un billete falso. Así que espero que Dios les bendiga y sean llenos de su presencia en este día. Vamos a orar para terminar y ponernos en las manos del Señor. Tengo una confusión aquí con la slide. Ahí está. Oremos. Padre bueno, gracias por tu palabra y gracias por esta precaución que pones a nuestras vidas de cristianos para detectar, no dejar que nos afecte o que transgreda nuestra fe personas como estos falsos maestros y estos falsos profetas. Señor, haznos astutos también para no caer en trampa del tentador y que tu palabra, Señor, siga siendo nuestro faro de luz, nuestro faro de consulta, nuestro faro de verdad. Ahora, Padre, pedimos que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu estén con cada uno de nosotros, con nuestras familias, con toda la iglesia, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo.